Vamos a ver entonces lo que es el polinomio de Taylor. Antes tenemos que conocer de qué trata esto. Esto nos va a dar una serie, que es la serie de Taylor, que nos va a dar unos valores aproximados. Y también tenemos que hallar el error de truncamiento o el residuo del polinomio de X, donde nosotros vamos a tener una función. Y entonces esa función la podemos representar en esa serie Taylor y su error lo vamos a calcular con R de X. Ahora, también podemos ver que el polinomio de X, esa función de X va a ser igual a esa aproximación que vamos a hallar por el polinomio más ese residuo o error. Entonces eso es lo que tenemos que hallar para poder encontrar la solución que les pide. Veamos entonces el primer ejemplo. Use un polinomio de Taylor de tercer grado alrededor de 1 para aproximar al logaritmo de 1. Encuentre el error máximo para esta aproximación. Entonces, lo primero que tenemos que saber aquí es qué necesitamos para solucionar este problema. Entonces, el primer paso es conocer la f de x. En este enunciado, ¿cuál sería la f de x? Dice para aproximar a logaritmo de 1. Entonces, logaritmo de 1.1, esa es la función que nosotros queremos hallar. En este caso es logaritmo de x. Pero antes, ¿qué más necesitamos? Para una serie Taylor necesitamos la función, un valor x sub 0. También necesitamos un valor de x y un valor de n. O, en este caso, el error. En la serie Taylor vamos a tener estos tres principalmente. La función x sub 0, x. Y en algunos casos nos va a dar el grado del polinomio y en otros casos el error o residuo. Entonces estos dos son alternativos. Uno de los dos nos va a dar. En este caso, ¿cuál de esos datos tenemos? ¿Tenemos la función? Sí, sí la tenemos. Es logaritmo de 1.1. Logaritmo de 1.1 significa que vamos a tener la función entonces logaritmo de x. Quiere decir entonces en este caso que x vale 1.1 según este enunciado. Entonces ponemos cuánto vale x sub 0. X sub 0 siempre va a estar dado en el enunciado y nos va a decir, como dice en este caso el tercer grado, alrededor de 1. Cuando diga alrededor, entonces significa que ese es el x sub 0. Nos vamos a aproximar entonces alrededor de un número, que por lo general siempre es próximo al valor de x. Como pueden ver, x es 1.1 y x sub 0 va a ser 1. El valor de x entonces ya lo hemos descifrado que es 1.1. Ahora, ¿qué dato nos da? ¿Nos da n o nos da r? Aquí dice un polinomio de tercer grado. Cuando nos hable de algún grado del polinomio se refiere a n. Y cuando nos dé un error o residuo se refiere a rx. En este caso nos da el grado del polinomio que es grado 3, es decir, n vale 3. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar ese polinomio de Taylor de tercer grado. Y hallar también su residuo o error. Para eso entonces fíjense, esta es la fórmula general de la serie Taylor. Nosotros tenemos que conocer esto, el grado del polinomio que nos está diciendo. En este caso dice para n igual a 3. Quiere decir que tenemos que ir hasta el cuarto término, en este caso, a la tercera derivada. Hasta aquí deberíamos aplicar la fórmula para este polinomio, todo esto. Obviamente esta fórmula va hasta un grado n, ¿cierto? Entonces tendríamos esto. Como pueden ver, el polinomio de 3x llegaría hasta esta parte, hasta donde es la tercera derivada. Donde todo lo que está por azul son las derivadas, la función inicial y las derivadas. Pero a esa función inicial y las derivadas las vamos a reemplazar el valor de x sub 0, que en este caso, ¿cuánto es? Es 1. Y como pueden ver, también tenemos los valores en rojo, y que son para nosotros x, que es 1.1. Y x sub 0 ya lo tenemos, es 1. Entonces tenemos ya todos los valores para ir reemplazando. Pero para hallar el residuo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar esta fórmula. El residuo de n, en este caso, n ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces el residuo 3 va a ser igual, siempre es un grado mayor al del polinomio. Si aquí era hasta la tercera derivada, esta va a ser la cuarta derivada, n más 1. N vale 3, entonces 3 más 1 es 4. Tenemos que tener de dato un epsilon, pero en caso que no los dé, x sub 0 va a tener ese valor. Es decir, epsilon va a ser igual a x sub 0.
dividido entre el factorial de n más 1. N vale 3, entonces 3 más 1 se hace 4. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que R entonces va a ser lo siguiente. Vamos a asumir que epsilon va a ser igual a x sub 0, es decir, 1. Por tanto, el residuo vamos a tener que calcularlo hasta R3, que va a ser con la cuarta derivada de x sub 0, dividido entre 4 factorial, por x menos x sub 0 a la cuarta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos derivando, entonces, ¿cuál era la función? La función es logaritmo de x. Entonces, logaritmo de x, tenemos que ir derivando esa función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x. La segunda derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. Y la tercera va a ser 2 sobre x al cubo. Pero necesitamos hasta la cuarta derivada, recuerden, para hallar el residuo o el error. Entonces, una vez más, la cuarta derivada nos sale menos 6 sobre x a la cuarta. Ahora, todos estos valores, como les decía, tenemos que reemplazar x sub 0 en lugar de x. Y x sub 0 para nosotros, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, reemplazando en estas derivadas el valor de x sub 0, vamos a tener lo siguiente. Logaritmo de 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1 al cuadrado, 2 sobre 1 al cubo y menos 6 sobre 1 a la cuarta. Estamos reemplazando, fíjense, el valor de x sub 0, que para nuestro caso era 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a salir? 0. 1 sobre 1, 1. Menos 1, 2 y menos 6 en el último caso. Entonces ya tenemos los resultados, fíjense, de las derivadas y del valor inicial de la función. Ya podemos entonces reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Esta era la fórmula que dijimos que íbamos a usar. Hasta el tercer grado, polinomio de 3. Ya tenemos, como pueden ver, el f de x sub 0, las derivadas. Ya tenemos x y x menos 0. Entonces ya podemos ir reemplazando. Al reemplazar, fíjense, f de x sub 0, ¿cuánto vale? Vale 0, aquí ya lo hemos encontrado. Entonces, 0 más, ¿qué nos dice ahí la serie? La primera derivada reemplazando x sub 0. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 1. Entonces, ese 1 lo anotamos sobre 1 factorial, dice, que es igual a 1. X, ¿cuánto vale para nosotros? Vale 1.1. Menos x sub 0, que vale 1. Todo esto elevado a la 1. Ahora, más el segundo término, la segunda derivada, ¿cuánto vale? Vale menos 1, ya lo hemos encontrado. Dividido entre 2 factorial es igual a 2, menos x sub 0 al cuadrado. Entonces 1.1 menos 1 al cuadrado, más la tercera derivada, que para nosotros nos dio 2. 2 sobre 3 factorial. 3 factorial es igual a 6. X, que es 1.1 menos 1, todo esto al cubo. Entonces todo eso, si lo reemplazamos y lo calculamos, tendríamos de forma ya resumida que tenemos que calcular esto. Entonces, ese resultado nos da 0,095333. Entonces, ese es el polinomio de 3. Para esta función nos da este resultado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular R3, el residuo o el error de R3. Para eso necesitamos la cuarta derivada. ¿Cuánto era la cuarta derivada? Menos 6, ¿cierto? Menos 6 dividido entre 4 factorial, que es 24. X, que es 1.1, menos x sub 0, que es 1, elevado a la cuarta. Calculamos también eso. En resumen tendríamos esto. 6 entre 24 sale 4 y 1.1 menos 1 sale 0.1. Todo eso a la cuarta. Nos va a dar menos 2,5, perdón, 0.25 por 10 a la menos 4. Este error al final siempre tienen que llevarlo a aritmética de punto flotante. El error, sí, el polinomio no, pero el error sí tienen que llevarlo a aritmética de punto flotante. ¿Y qué nos indica esto? Una vez que está en aritmética de punto flotante, este exponente nos indica que el resultado es preciso hasta el cuarto dígito decimal. Es decir, lo podemos comparar con el resultado exacto. Fíjense, los resultados que hemos obtenido son, para el polinomio de 3 nos dio 0,95333. Su error, que acabamos de calcularlo, nos dio menos 0.25 por 10 a la menos 4. Esto es lo que teníamos que hallar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos comprobar eso que nos dice acá? Que el resultado es preciso hasta el cuarto dígito. La función, ¿cuál era la función? La función era logaritmo de 1.1. Este sería el valor real de x, 1.1. Si calculamos esto, fíjense cuánto nos va a dar.
nos va a dar 0,95, 3101, 798. Este es el resultado exacto. Pero fíjense qué es lo que hemos obtenido con un polinomio de Taylor de tercer grado. Hemos obtenido este resultado. Y eso es lo que nos indica el error. Fíjense, nos decía que hasta el cuarto dígito decimal iba a ser preciso. Fíjense acá, 0,0953. Aquí 0,0953. Hasta ahí son iguales. Entonces, eso es lo que nos indica R. Y se puede comprobar, ¿cierto? Viendo el exacto con el que hemos hallado por el polinomio. Ahora, ¿qué sucede a partir del quinto dígito? Ya no son iguales. Y es por eso que el polinomio no tiene mayor precisión. Pero si aumentamos el polinomio a 4, a 5, a 6 o a 7, van a ir siendo más precisos. Entonces podríamos tener que es preciso hasta 5, 6, 7. Mientras más largo, más grado tenga el polinomio, va a ser más preciso. Es decir, podríamos hacer polinomio de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esto va a ir acercándose más al resultado exacto. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el polinomio de 4. El polinomio de 4 va a ser igual a polinomio de 3x más r3x. Esta es una forma más resumida ya de hallar el polinomio de 4 una vez que ya tienen el polinomio de 3 y r de 3. Claro que también hubiesen elegido la fórmula del polinomio de Taylor, ¿cierto? Que sería hasta la cuarta derivada. Que es lo mismo a esto, fíjense. Porque el polinomio de 3, ¿hasta qué derivada hemos hecho? Hasta la tercera, ¿cierto? Y r de 3x, ¿qué es? Es la continuación, fíjense, es la cuarta derivada. Entonces, estamos haciendo que el polinomio de 4 es la suma directamente de su polinomio de 3 más r de 3. Ahora, entonces, el polinomio de 4 lo podemos hallar directamente con el polinomio de 3 más su residuo o error de 3. Y ahí nos va a dar el resultado 0,95, 30, 8. Entonces, ese es el polinomio de 4. Ahora, fíjense, según este resultado, ¿hasta qué dígito es preciso? Sigue siendo hasta el cuarto, ¿cierto? Tendríamos que ampliar más el polinomio para ver hasta qué dígito es más preciso. Pero en este caso no nos pide eso, solamente nos pide hallar el polinomio de 3, que ya lo hemos encontrado, su resultado, o perdón, su residuo. Y también vamos a hallar en este caso el error relativo, donde el error relativo la vamos a usar de la siguiente manera. Va a ser el valor absoluto de 1 menos polinomio de 3 dividido entre polinomio de 4. Entonces, el polinomio de 3 ya lo tenemos acá. El polinomio de 4 ya lo hemos calculado. Hallamos este error relativo. Nos sale 0.26 por 10 a la menos 3. Esto también tienen que llevar la aritmética de punto flotante. ¿Sí? Tal vez no les dé directamente ese resultado en la calculadora, pero esto ya está llevado en la aritmética de punto flotante. Entonces, este es el error relativo. Se lo considera hasta el tercer dígito. Como pueden ver, nos dice que hasta el tercer dígito son iguales. Pero eso es en aritmética de punto flotante. Ahora veamos el segundo ejemplo. Use un polinomio de Taylor alrededor de pi cuarto para aproximar al coseno de 42 grados con una precisión de 10 a la menos 6. Entonces tenemos que analizar lo que les decía en un inicio. Siempre necesitamos de una función. En este caso, ¿cuál va a ser la función? Coseno También X. estamos de, sí, también estamos de x sub 0, x, n y uno de los dos tenemos que calcular, en este caso n o r. Pero veamos qué tenemos. F de x para nosotros es el coseno de 42 grados. Ahora, en esta parte es muy importante que en esta materia tenemos que usar siempre el sistema radianes. Su calculadora tiene que estar en radianes. Es decir, cuando usemos una función trigonométrica, como en este caso coseno de 42, tenemos que trabajar en radianes y en sistema radian. Esto ahorita está en el sistema de grados, entonces tenemos que convertirlo. Inicialmente nuestra función sería esta, coseno de x. Este va a ser el resultado exacto. X sub 0, ¿a qué va a ser igual? Nos dice aquí pi cuarto. Esto ya está en el sistema radian. Pi cuarto, entonces lo anotamos. Ahora, 42 grados, este valor de x, que es 42 grados, hay que llevarlo al sistema radian. Entonces lo relacionamos. Decimos que 42 grados es igual a 180 grados equivale a pi, ¿cierto? Esa es una relación que existe. Entonces, de esa forma lo vamos a convertir a pi radianes. Vamos a tener entonces 7pi dividido entre 30. Ya tenemos entonces
los resultados de x y x sub 0 en radianes, fíjense. Ahora, la pregunta es, ¿nos da el grado de polinomio? No, ¿cierto? Pero sí nos dice que tenemos que llegar a una precisión de 10 por 10 a la menos 6. Entonces 10 a la menos 6 se refiere al error. No tenemos el grado de polinomio. Entonces tenemos que hallar eso, el grado de polinomio. El error entonces que tenemos es 10 a la menos 6. En aritmética de puntos flotantes sería equivalente a 0.1 por 10 a la menos 7. Fíjense que en este caso ya tenemos el error, pero lo que no tenemos es el polinomio. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide encontrar el grado del polinomio para el cual vamos a tener este error. Un error menor o igual a este. Entonces, el grado del polinomio podría ser 2, 3, 4, 5, 6, no sabemos. Pero sí sabemos que su error que tenemos que alcanzar es 0.1 por 10 a la menos 7. Entonces vamos a ver con qué grado empezar. Ustedes pueden asumir a partir desde 2 o 3. En este caso vamos a empezar desde 3, fíjense. Vamos a suponer que el grado del polinomio fuera 3. Si fuera 3, entonces este sería el polinomio o la serie Taylor, perdón, para usar hasta la tercera derivada. Y si vamos a hacer hasta n3, entonces r3 va a ser igual a su cuarta derivada sobre 4 factorial, x menos x sub 0 elevado a la 4. Entonces, no tenemos el dato de epsilon, entonces vamos a suponer o asumir que epsilon va a ser igual a x sub 0, que en este caso va a ser pi cuarto. Ya tenemos todo eso, entonces la precisión a alcanzar, ¿cuál es? Es 0.1 por 10 a la menos 7. Nuestro objetivo es encontrar entonces un residuo, un error menor o igual a ese que nos da de referencia. Cuando lleguemos a ese error, quiere decir que ese polinomio el cual estamos usando ya ha llegado a esa precisión que nos sugiere. Entonces ya en ese momento vamos a encontrar ese grado de polinomio. Ahorita vamos a suponer que es 3, ¿sí? Pero cuando calculemos el residuo o el error, si no cumple, entonces lo que hemos asumido está mal. Entonces hay que ir incrementando o reduciendo para que llegue a este error. Sobre todo aumentando, ¿sí? Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a derivar. Inicialmente hasta la tercera derivada habíamos dicho. La función es coseno de x. Entonces la primera derivada va a ser menos seno de x. La tercera derivada, menos coseno de x. La cuarta derivada, perdón, la tercera, seno de x. Y la cuarta para el error va a ser coseno de x. Ahora, entonces a estas funciones, como les decía, en lugar de x tenemos que reemplazar x sub 0. Como ya tenemos las derivadas, entonces reemplazamos x sub 0 a todas ellas. Y ahora, ¿cuánto vale x sub 0 para nosotros? Vale pi cuarto. Entonces a cada uno lo podemos reemplazar esos datos. Lo que vamos a obtener para cada resultado es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ya tenemos los resultados. Ahora ya podemos reemplazar entonces en el polinomio. El polinomio de tercer grado es este. Ya tenemos los datos necesarios, las derivadas. Ya tenemos x y x sub 0. Ya podemos entonces ir reemplazando. F de x sub 0 dice, ¿cuánto nos dio f de x sub 0? Raíz de 2 sobre 2. Lo anotamos. Más la primera derivada f de x sub 0. Nos dio con signo negativo raíz de 2 sobre 2. Entonces lo anotamos por x menos x sub 0 elevado a la 1. X es 7 pi sobre 30. X sub 0 pi cuarto. Eso elevado a la 1. La segunda derivada es menos 2 raíz de 2 sobre 2. Dividido entre 2 factoriales. 2 factoriales es equivalente a 2, ¿cierto? Entonces 2 con este 2 se multiplican, se hace 4. Entonces raíz de 2 sobre 4. 7 pi sobre 30 menos pi cuarto elevado al cuadrado. Más el siguiente término, la tercera derivada. Raíz de 2 sobre 2. Pero aquí tenemos 3 factorial. 3 factoriales igual a 6. Entonces 6 por 2 se va a hacer 12. Y aquí x menos x sub 0 elevado al cubo. Entonces, resolviendo todo esto nos va a dar este resultado. 0,74, 31, 44, 6, 0,17. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en radianes, no se olviden. La calculadora tiene que estar en radianes para haber calculado todos estos resultados. Ahora, nos falta hallar el residuo o el error de 3.
Entonces, en este caso, la cuarta derivada ya la tenemos, raíz de 2 sobre 2 sobre 4 factorial. 4 factorial es igual a 24 por 2, se va a hacer 48. Entonces, raíz de 2 sobre 48. X menos X sub 0 elevado a la cuarta. Nos da este resultado. Esto también ya está expresado en aritmética de punto flotante. Y aquí están con todos sus decimales que aparecen en la calculadora. Entonces ya tenemos, fíjense, polinomio de 3 y R de 3. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era llegar a una precisión ¿de cuánto? Esto, ¿cierto? 0.1 por 10 a la menos 7. Entonces comparamos, este residuo error es menor a este valor. No, ¿cierto? Este es un exponente menos 6 y este es menos 7. Quiere decir que este número aún sigue teniendo un error mayor. Entonces tenemos que lograr que llegue a un exponente menos 8 en este caso. Entonces no cumple con la precisión a alcanzar. Entonces no se puede llegar con n igual a 3. Tenemos que aumentar de grado. Entonces vamos a hacer ya con n igual a 4. Para n igual a 4 entonces tendríamos que aplicar hasta la cuarta derivada, como pueden ver. Entonces R4 se va a calcular con la quinta derivada sobre 5 factorial, x menos x sub 0 elevado a la quinta. Y el polinomio de 4, como hace rato ya hemos calculado el polinomio de 3 y R3, lo podemos hallar directamente ya sumando esos dos valores. Y no haciendo toda la serie. Porque ya lo hicimos, ¿cierto? Recuerden que hace rato el polinomio de 3 ¿hasta dónde iba? Hasta la tercera derivada. Hasta aquí ya lo teníamos sumado. ¿Y su error cuál era? Era esto lo que habíamos calculado. Por eso es que esta fórmula equivale a esta. En este caso, porque ya tenemos ambos resultados. El polinomio de 3, que ya lo habíamos hecho anteriormente, y R de 3. Eso lo vamos a sumar directamente. Entonces, la suma de eso nos va a dar el polinomio de 4, que sale 0,74, 31, 44, 82, 31. Ahora podemos calcular entonces R4. Derivando y reemplazando X sub 0. Necesitamos, fíjense, la quinta derivada. Solo habíamos calculado hasta la cuarta. Entonces, continuando con las derivadas, la quinta derivada nos va a dar menos seno de x. Reemplazando x sub 0 para nosotros era pi cuarto, nos va a dar menos 2 raíz de 2. Entonces ahora sí podemos encontrar esta quinta derivada y reemplazar su dato. Entonces ya tenemos r de 4. Reemplazando nos va a dar lo siguiente. Factorial de 5, 120 por 2, 240. Arriba tenemos raíz de 2. X menos x sub 0 a la quinta. Nos da este error, fíjense. Este error también tiene que llevar a aritmética de punto flotante. En este caso ya lo puse, ya está acomodado. Nos da un exponente menos 8. Este menos 8 es menor a menos 7. Eso es lo que tenemos que preguntar. En este caso sí. En el anterior para n3 nos dio menos 6. Ahora ya tenemos el menos 7. Es mucho menor a menos 7. Entonces en este caso sí cumple. Cumple con la precisión a alcanzar. Entonces ya hemos terminado el ejercicio. Entonces, en resumen, podríamos decir que para un grado de polinomio 4, se obtiene un polinomio de 4 igual a este que hemos obtenido. Y R de 4 es ese valor, el residuo, con un exponente menos 8, que en este caso cumple con lo que nos pedían.